correspondiente al 7 de febrero de 2019, calendario económico con varios anuncios. Comenzamos con el índice de indicadores líderes en Japón, una lectura débil, 97.9. El anterior dato había sido de 99.1. En Alemania, cuarto mes consecutivo de contracción de la industria, sorpresivo, y algunos analistas empiezan a hablar ya de una posible recesión de Alemania a partir del al tercer trimestre del año pasado. Con respecto a Europa, también la Comisión Europea publicó una actualización de pronósticos de crecimiento en línea con los últimos datos, a la baja, un panorama más sombrío. Crecimiento de este año ya no va a ser del 1,9, sino del 1.3%, y desde el próximo año, que esperan aceleración, sería del 1.6%. El crecimiento potencial de la zona euro es aproximadamente el 1,5%. Con relación a Europa también se van a conocer decisiones del Banco de Inglaterra. Obviamente no iba a tocar su tasa de interés, 0,75%, a la espera de qué va a pasar con el Brexit. Y en este frente, pues tenemos unas declaraciones más adelante de miembros de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, un poco contradictorias, pero mostrando que siguen perdiendo tiempo los británicos, y nos acercamos al 29 de marzo, como ya hemos mencionado desde hace varias semanas. Lo más probable es que posterguen esa fecha, modificando el artículo 50 o acudiendo al artículo 50 de la Unión Europea. Con respecto a zona euro, tenemos declaraciones de algunos miembros del Banco Central, y en los Estados Unidos, como es usual, solicitudes de subsidios al desempleo que habían aumentado la semana pasada de 215.000 a 250.000. De todas maneras, esos 250.000 son bajos en un contexto histórico. Volvieron a descender a niveles del 234.000. Veremos si con la solución del shutdown continúa reduciéndose este tema de solicitudes de subsidios al desempleo. Para nosotros, desde una perspectiva de largo plazo, estos indicadores pueden ser como una señal un poco más anticipada que la cifra de desempleo o de generación de empleo, para tratar de establecer un cambio de ciclo en la economía estadounidense. Hoy en día, obviamente, con varios riesgos o varias especulaciones de un posible efecto recesivo que veremos más adelante. Con respecto a América Latina, tenemos cifras de balanza comercial en Chile, un superávit mejor a lo esperado. En México, inflación, que se dará a conocer en algunos minutos, donde se espera una moderación de niveles del 4,83 al 4,47, y por eso, pues obviamente el mercado ya anticipa que el día de hoy, en la reunión del Banco Central de México, será, digamos que una primera reunión con estabilidad de tasas en niveles altos del 8,25. Recuerden lo que mencionamos el día de ayer con la encuesta de Citibanamex, afirmando que los analistas consideraban que en noviembre se podría producir el primer recorte de tasas, algo no visto desde el año 2014. Entrando a Estados Unidos, tenemos tres miembros de la Reserva Federal realizando declaraciones. Nuevamente el presidente de la Reserva de Dallas, el señor Kaplan, y tenemos al vicepresidente de la entidad, Clarida, que va a hacer una discusión de carácter académico acerca de cuál es la tasa neutral en los Estados Unidos, teniendo en cuenta los eventos globales. Y finalizaría la jornada con otro miembro de la Reserva Federal realizando declaraciones, que es el señor James Bullard, de un corte más neutral dentro de la entidad. Hoy, colocaciones en Estados Unidos de tesoros a 30 años, un total de 19 billones de dólares, y tenemos esperado ya para Colombia la publicación de las minutas de la última reunión, donde pues no hubo ningún tipo de sorpresa, tasa de referencia inalterada, que refuerza la idea de pausa en tasas de interés, teniendo en cuenta lo que ocurrió con la inflación. Recuerden que ese cambio metodológico, esa menor participación de alimentos, reduce la presión en la medición ahora del fenómeno del niño. Antes importaba el doble de lo que ahora importa en términos de alimentos. Entonces esto es bien interesante, y de hecho ya el día de ayer veamos un fuerte ajuste en el mercado de deuda pública, o confirmando esos niveles de negociación por debajo del 6% para los títulos con vencimiento a 5 años, que misteriosamente siguen siendo los títulos de referencia en el mercado colombiano. Con respecto a América Latina, nos quedan dos reuniones pendientes de Banco Central en México, ya hablamos de esa, y la de Perú, que también mantendría la tasa de referencia inalterada. En los eventos de las últimas horas, hoy jueves, como ustedes ya sabían de nuestros anteriores comités, la primera ministra británica va a ir a Bruselas para hablar de cuáles serían sus propuestas del manejo de la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda. La respuesta de los europeos ha sido aún, digamos, no se ha modificado. De hecho, incluso el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, no Trump, sino Tusk, afirmó que
por primera vez dejó de lado ese escenario optimista que él tenía y con respecto a que el Reino Unido se mantenga dentro de la Unión Europea e incluso llegó a acusar que esos que quieren un Brexit sin un plan de divorcio se merecen el infierno. Es decir, en cierta medida ya el Consejo Europeo está viendo la cosa un poco más compleja y por parte del presidente de la Comisión Europea, pues que va a recibir el día de hoy a la primera ministra británica, le volvió a decir: usted puede venir con sus nuevas alternativas, pero nosotros tenemos cerrado el acuerdo de negociación, ¿sí? Es decir, que por ahora Europa, a pesar de su cambio de dinámica económica a un tono más sombrío, ellos todavía no modifican su postura y se mantienen fuertes para que el Reino Unido acepte lo que ellos le propusieron inicialmente. Eh, con respecto a los Estados Unidos, ayer hablaba en horas de la noche el presidente de la Reserva Federal y algunos inversionistas un poco decepcionados por las declaraciones, pues solo habló de que la economía iba bien, con una tasa de desempleo cerca a su pleno o a su nivel máximo sostenible y la inflación también cerca de los objetivos. No habló de reducciones de tasas de interés y esto generó un fortalecimiento del dólar el día de hoy, como veremos más adelante con Raúl. El día de ayer una buena noticia en temas de déficit comercial en los Estados Unidos. Se redujo más de lo anticipado, desde 55 billones hacia los 49, casi 50 billones, lo cual estaría en teoría en línea con lo que viene defendiendo el presidente Trump. Sin embargo, esta reducción no se produjo por un incremento de las ventas externas de Estados Unidos, sino por una reducción en las compras externas de los estadounidenses, que nos parece un poco más lógico que sea así como se balancea este déficit que tienen ellos. También internamente hay un tema de conflicto político con el estado de Nuevo México. La nueva gobernadora que es demócrata, retiró de la frontera a la Guardia Nacional diciendo que las declaraciones del presidente Trump son una total mentira. Son 118 efectivos que ella retiró de la frontera. Eso lo había realizado la anterior gobernadora de ese estado, que era republicana. Entonces aquí tenemos un tema un poco de conflicto de carácter político en los Estados Unidos. La Cámara de Representantes está avanzando en las investigaciones en contra del presidente Trump, algo que él mencionaba en su estado, en el discurso del Estado de la Unión, que decía que esas investigaciones lo que iban a hacer era entorpecer el crecimiento económico estadounidense y que no deberían continuar con eso. Al mismo tiempo, un senador republicano le recomendó o le mandó el mensaje al presidente Trump que no finalice el actual TLCAN, es decir, acuerdo de comercio que tiene con Canadá y México, para presionar al Congreso y que apruebe el nuevo acuerdo que él firmó con esos dos países. Es decir, que nosotros el año pasado vimos toda esta novela de negociación entre México, Canadá y Estados Unidos, pero aún el Congreso no le ha dado su firma a ese nuevo acuerdo y por eso continuamos con las reglas anteriores. En Brasil, el hijo del presidente Jair Bolsonaro y actual senador del país recibió, digamos, o se anunció una segunda investigación por temas de lavado de dinero. Él ya tuvo complicaciones para explicar unas ventas de vehículos de lujo y ahora tiene complicaciones para explicar unas compras de apartamentos de lujo. El presidente Jair Bolsonaro fue elegido bajo la idea de que él estaba en contra de la corrupción, pero su hijo está siendo acusado ya por segunda ocasión en menos de un año en este tema. Y el expresidente Lula, que pues como ustedes bien saben, tiene una condena ya de 12 años aproximadamente por un tema de corrupción al recibir un apartamento en área en Brasil, pues el día de ayer recibió una segunda condena por otro proceso de corrupción y también relativo a otra vivienda que recibió reformas por cerca de un millón de reales pagados por Odebrecht principalmente y otra compañía constructora ya que se llama OAS. Así que el expresidente Lula ya tiene dos condenas en firme por temas de corrupción y digamos que aquí lo que estamos viendo es que en apariencia no hay partido que se pueda digamos, aislar de este tipo de acusaciones, ni de derecha ni de izquierda, algo que ya estamos acostumbrándonos a ver. Ayer Banco Central de Brasil mantuvo la tasa de referencia inalterada, eh, bajo la premisa de buscar una aceleración de crecimiento y que el riesgo inflacionario había descendido nuevamente. El mercado accionario, de todas maneras, el día de ayer registró una caída, un desplome del 3.7%. Uno se puede asustar ante esta variación, sin embargo, el Bovespa había registrado de manera consecutiva máximos históricos durante las últimas 2 semanas, había alcanzado los 98.000 puntos y ayer cerró por debajo de los 95.000. Así que, digamos que algunos analistas no le dan demasiado peso a esta corrección, dice que es normal esos niveles de volatilidad luego de esos máximos que había registrado las acciones en este país. Y Vale recibió un nuevo golpe. Le quitaron 2 licencias en el estado de Minas de Gerais de operación y una de esas licencias les afecta tal vez uno de sus principales activos mineros en este país. Y en Venezuela, el autoproclamado presidente
Juan Guaidó acusó al régimen de Maduro de haber vendido en el 2018 de manera ilegal, es decir, sin cumplir con todos los compromisos requeridos, 73 toneladas de oro a Turquía y Emiratos Árabes, algo que nosotros pues ya habíamos venido escuchando durante las últimas jornadas. Con relación a los mercados accionarios, hoy no están abriendo tan bien, están un poco ya en retroceso. Ayer teníamos algo de dudas, había como una estabilidad en la dinámica de los mercados, pero ya están marcando una apertura más negativa. Ayer Europa se ha visto beneficiada por la banca italiana y por el sector tecnológico, pero hoy pues tenemos descensos cercanos al 0.8% y presionados sobre todo por el tema alemán, que ya vimos esa noticia del sector industrial y de los riesgos de recesión que tiene la mayor economía de la Unión Europea. Con respecto a estos eventos, JP Morgan no ha modificado su recomendación de incrementar las posiciones agresivas o reducir el posicionamiento defensivo. Ellos continúan reduciendo el tema de efectivo y las coberturas, recomendando las acciones sobre los bonos y ampliando su exposición a mercados emergentes, pues consideran que el mercado todavía no ha incorporado totalmente el nuevo enfoque de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Los demócratas del Senado, y esto sí podría afectar el tema de volúmenes de negociación en el mercado de capitales, estarían trabajando en un proyecto de impuestos para las transacciones en el mercado bursátil, un impuesto que sería el 0.1%. Uno cree que esto no es importante, pero resulta que afecta de manera directa lo que se conoce el trading de alta frecuencia en los Estados Unidos. Ese trading de alta frecuencia nunca va en busca, o generalmente no va en búsqueda de rentabilidades por operación cercanas al 1% o al 0.5%. Esos trading de alta frecuencia a veces lo que hacen es arañar 0.01, 0.02%. Por lo tanto, este tipo de impuestos lo que va a afectar obviamente de manera directa a ese tipo de negociación, que es la que más volumen está generando en los Estados Unidos. Así que hay que evaluar primero si esta interés o este proyecto de ley de los demócratas llega, entre comillas, a un feliz término, digámoslo así, es decir, es tramitado por el Congreso o se queda en el camino. Algo que pues sin duda hay que estar evaluando constantemente. Y en Estados Unidos se crea por fusión la sexta entidad bancaria más grande del país entre Vivianti y SunTrust. Es una fusión por adquisición en que el primero adquiere al segundo, va a tener una participación del 57% y será una transacción enteramente en acciones, tendrá una capitalización de mercado de 66 billones de dólares. En Europa, el Societe General tuvo que reducir sus expectativas de ingresos, de crecimiento de ingresos, pues el cierre del 2018 no fue muy bueno. Si se dan cuenta, estamos acumulando muchas noticias no muy positivas para el tema europeo. Y debido a eso, redujo también sus expectativas de rentabilidad sobre el patrimonio, no solamente para este año, sino para el año 2020. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. Buenos días, el comportamiento del S&P en la jornada del día de ayer. Este cortó una racha de 5 jornadas consecutivas al alza en medio de un entorno de mayor aversión al riesgo, teniendo en cuenta que hay incertidumbre de no poder lograr un posible acuerdo entre los demócratas y los republicanos para poder evitar un posible cierre del gobierno para la próxima semana. Los futuros en la jornada del día de hoy amanecen también en terreno negativo, afectados principalmente por estos datos de crecimiento esperado de la zona euro, los cuales empiezan a traer preocupaciones a los mercados de una posible recesión en el bloque europeo. Además, en cuanto a resultados financieros, cabe destacar que según diferentes analistas, un consenso de los analistas hablan que los resultados del cuarto trimestre de 2018 en Estados Unidos han sido relativamente sólidos, aunque la principal preocupación ha sido el guidance, es decir, lo esperado para los próximos trimestres, donde hay compañías que no tienen, que tienen crecimiento cerca al 0% como expectativas para el primer trimestre y segundo trimestre de 2019. Para la jornada del día de hoy tenemos de resultados relevantes Twitter y T-Mobile. En cuanto al comportamiento del dólar se fortalece por sexta jornada consecutiva, afectado principalmente por esas expectativas de crecimiento. El euro se aproxima a mínimos del año, vulnerando en la jornada del día de ayer la media móvil de los 100 días y aproximándose al nivel de los 1.13 euros. En caso de esta ruptura, nos acercaríamos a niveles cerca del 1.25 euros, los cuales no tocamos desde noviembre del 2018.
El yen se fortalece, principalmente se puede observar diferentes agentes buscando refugio. También podemos ver que el oro gana valor y también el mercado se mantiene atento en la jornada del día de hoy ante las declaraciones de la Fed y las peticiones de empleo de los Estados Unidos. Por último, cabe destacar que la producción industrial alemana cayó inesperadamente en diciembre por cuarto mes consecutivo, una caída del 0,4, mientras que los analistas esperaban una expansión del 0,7%, lo que da señales que Alemania también estaría cerca de seguir los pasos de Italia a una posible recesión. Esto fue todo por el mercado de divisas. Los dejo con el mercado petrolero con Daniel. Petróleo tenemos dos anuncios interesantes. El primero tiene que ver con la producción de Arabia Saudita del mes de enero de 2019. Esa producción de Arabia Saudita fue de 10.24 millones de barriles día, 7.000 barriles menos del objetivo que tenía ya para el mes de enero. Es decir, Arabia Saudita sobrecumplió su meta de recorte de producción. De alguna manera eso explica por qué el mercado petrolero durante el mes de enero registró un repunte, además de esos problemas que se mencionaron sobre el tema de Venezuela y del normal reajuste que obviamente realizan los productores cuando caen los precios y reducen su nivel de actividad. Y por otro lado, los rusos se mostraron de cooperación con la OPEP, ya no por plazo, como ha venido siendo, sino de manera indefinida o, digamos, sin compromisos de finalizarlo en algún momento específico. Veremos si en la reunión de abril de la OPEP con Rusia se confirma este evento o no. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. En cuanto a los inventarios de petróleo en la jornada del día de ayer, estos se expandieron menos de lo esperado por el mercado. El dato fue de El dato fue de 1.3 millones de barriles contra 1.9 esperado por el mercado, y también gasolinas se expandieron menos de lo esperado por el mercado, se expandieron solo 513.000 barriles, y el dato que se esperaba era de 1.5 millones de barriles de expansión. Y también los inventarios de Cushing se expandieron 1.4 millones de barriles. Como tal, esto que generó, a pesar de que Estados Unidos sigue como tal aumentando sus inventarios y sigue aumentando, aunque la producción se mantuvo estable, estos está ya siendo por debajo de las expectativas del mercado, lo cual frenó esas presiones a la baja sobre los precios del crudo en la jornada del día de ayer. Esto fue todo por el mercado de commodities. Los dejo con el mercado con renta fija con Daniel. En renta fija, continúa el mercado haciendo mediciones de la probabilidad de una recesión en Estados Unidos, teniendo en cuenta la forma de curva de rendimientos. Y de acuerdo a este indicador, esa probabilidad de recesión aumentó a niveles del 24%. Si bien es cierto, el indicador o el diferencial 3 meses, 10 años, aumentó la probabilidad de recesión, el indicador que siguen otros grandes inversionistas, que es el de 2-10 años, redujo la probabilidad, pues se amplió ese diferencial durante el mes de enero. Esto suena un poco contradictorio, pero digamos que tal vez lo más útil acá es que continúan los inversionistas, los traders, hablando de recesión, mientras que los analistas siguen hablando de niveles de crecimiento cercanos al potencial en los Estados Unidos. Son dos visiones totalmente o diametralmente opuestas, y en cierta medida lo que nosotros vemos en la dinámica de tesoros es lo que creen los operadores, no los analistas. Por eso es que las tasas de interés de los tesoros a 10 años están tan bajas actualmente. Ustedes lo están observando el día de hoy. Con ese retroceso de las acciones están refugiándose en apariencia, por lo menos de manera transitoria, en temas de tesoros, a pesar de que el día de ayer Jerome Powell no habló de reducción de tasas como algunos operadores de mercado estaban anticipando o deseaban que lo dijera el presidente de la Reserva Federal. La Fed tampoco tiene expectativas de recesión. Es normal, ningún banco central va a hablar tan abiertamente de recesión, por eso fue inusual la semana pasada las declaraciones del presidente del Banco Central de Alemania, Jens Wittmann, hablando de un nivel de crecimiento por debajo del potencial, mucho antes de que, digamos, cualquier analista de mercado lo dijera tan abiertamente. Con respecto a el Banco de Inglaterra, el mercado está dividido acerca de qué va a hacer esta entidad más adelante. Algunos analistas dicen que ellos no se pueden desviar demasiado de lo que haga la Reserva Federal, y que eso ya ocurrió entre el 2008 y 2011, cuando Europa incrementaba la tasa y la Fed reducía la tasa.
Luego de ese 2011 Europa tuvo que reversar esa política de manera rápida, en cuestión de meses, y llegar a un arreglo de política monetaria muy parecido al de la Reserva Federal. Por eso es que algunos analistas dicen que el Banco de Inglaterra no va a incrementar la tasa de interés, además del riesgo de Brexit que se tienen. Otros, por otra parte, dicen que el Brexit va a generar depreciación de la libra esterlina y de esa manera temas inflacionarios que tendrán que ser atendidos por el Banco de Inglaterra e incrementar la tasa de interés. Es decir, en este momento sobre Inglaterra hay una gran incertidumbre, obviamente relacionado con lo que ustedes ya han venido escuchando durante meses en este comité, que es el tema del Brexit. Esta semana, o más bien hoy, veremos si Theresa May logra convencer a sus socios de la Unión Europea de cambiar el tema de la salvaguarda de la frontera con Irlanda e Irlanda del Norte. Pero como vimos las declaraciones del día del presidente del Consejo Europeo y el presidente de la Comisión Europea, no parece que vaya a ser una tarea muy sencilla. Con respecto a mercados emergentes, una mala respuesta del nuevo director del Banco de la India, reduciendo la tasa de interés al mismo tiempo que el gobierno está incrementando su plan de gastos. Digamos que en cierta medida esa diferencia entre el anterior director del Banco Central de India y el gobierno fue lo que generó su salida y ahora tenemos pues alguien como más adecuado, entre comillas, a lo que estaba buscando el gobierno. De todas maneras, en India no hay problemas de incrementos en este momento de la inflación, pero pues más adelante podrían tenerlos por este tema de las políticas implementadas. Y con respecto a México, pues ya hablamos del tema de la estabilidad de la tasa de interés y en Fitch han vuelto a hablar sobre la deuda venezolana. Dice que aunque se tenga un cambio político en este país, se demorarán varios años o se demorará mucho tiempo en resolver todo este tema del endeudamiento que tiene esta economía. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden hoy una jornada que no está comenzando muy bien para el tema de los activos de riesgo. Los dejamos con Edwin y con Raúl para el tema del informe Colombia. Buenos días. Ayer el Gobierno Nacional radicó en el Congreso el Nacional del año 2018-2022, con el cual se estima que hayan inversiones de alrededor de 1.100 billones de pesos. Entre los principales objetivos del plan se encuentra que la creación de 1.6 millones de empleos y así poder reducir la tasa de desempleo al 7.9% para 2022. Además, se encuentra entre los objetivos reducir la pobreza al 21%, incrementar la productividad a 1.1%. Entre los sectores en los que más se va a invertir se encuentra educación, que de los 1.100 billones va a obtener alrededor de 216 billones, seguido de salud con 157 billones. Cabe resaltar que de los 1.100 billones de pesos estimados, 352 billones provendrían del presupuesto general de la nación, otros 363 billones por empresas privadas y el restante a través de otras entidades públicas como entidades territoriales y el sistema general de participaciones. Por otro lado, el presidente Iván Duque se reuniría con el mandatario Donald Trump la próxima semana, el miércoles de la próxima semana, en donde se cree que tratarán temas acerca de la lucha contra el terrorismo y las redes de narcotráfico, la construcción de alianzas estratégicas para la seguridad regional y aspectos geopolíticos como el tema de Venezuela. Finalmente, para hoy, el Banco de la República va a publicar sus minutas de la última reunión de política monetaria, donde no esperamos bastantes cambios en su tono, pero sí podríamos confirmar el pensamiento que tenemos de que la tasa no se movería al menos en el primer semestre del año. Eso es todo por las noticias locales. Continuamos con las sesiones. Gracias, Edwin. En cuanto al comportamiento del Colcap en la jornada de ayer, se mostró un leve descanso teniendo en cuenta estas diferentes semanas consecutivas al alza, cerrando sobre los 1.488 puntos, principalmente afectado por ese entorno internacional de mayor aversión al riesgo. El día de hoy el Colcap podría seguir esta tendencia, se podría mantener relativamente estable o con mayores presiones a la baja, impactado principalmente por esos datos europeos y este comportamiento de las bolsas mundiales, junto a una debilidad de los precios del petróleo. Desde el punto de vista técnico, el Colcap se distancia levemente de los 1.500 puntos, aunque esperamos que lo prevé las próximas
jornadas. En cuanto al volumen negociado, se negociaron 128.000 millones de pesos, donde la acción más negociada fue Ecopetrol con 21.000 millones. En cuanto a noticias corporativas, tenemos tres noticias. La primera viene por parte de Concreto, el cual los accionistas están planteando la posibilidad a la junta directiva de realizar una escisión de la inversión que tienen en la sociedad en Pactia. Cabe destacar que Pactia es de Grupo Argos, es un fondo inmobiliario, y esa venta y una venta de activos de la sociedad para poder emplear esos parciales, esos recursos para una recompra de acciones. Es decir, con Concreto estaba considerando la posibilidad de una recompra de acciones teniendo en cuenta el precio de la acción que ha caído fuertemente. Por otro lado, finalmente, según Reuters, se conoció que el fondo de inversor Elliott le otorgó una capitalización a Bianca por 75 millones de dólares. Esta capitalización le sirve y es suficiente para poder continuar con sus operaciones y poder salir de la bancarrota. Teniendo en cuenta esta capitalización, el fondo quedaría con una participación del 49% sobre Avianca Brasil. Por otra parte, tenemos que la jornada del día de ayer entró en vigencia la ley 1870 del 2017, esa es la ley de conglomerados financieros, el cual entró en primera etapa para 5 entidades locales y 8 extranjeras. Esa primera etapa se llegará hasta mediados del 8 de noviembre, y el 8 de noviembre empezará la segunda etapa donde los holding financieros deberán acreditar un capital adecuado para asumir riesgos de su negocio, y la tercera etapa para el 6 de febrero de 2020. Cabe destacar que esa ley es la que permitiría a Porvenir en invertir en compañías del grupo Aval. Todavía no se sabe como tal a partir de cuándo se podría empezar a hacerlo, pero según los pasos, según el superintendente Jorge Castaño, es hasta el fin como tal de las tres etapas, es decir, para mediados del 2020, y para que Porvenir pueda empezar a invertir en Grupo Aval. Por otro lado, tenemos los resultados de Cemex Latam Holdings. En la jornada de esta mañana reportó resultados, los cuales consideramos como negativos, donde los ingresos mantienen un débil comportamiento. Estos mostraron una contracción del 6.6% en comparación anual, afectado principalmente por una caída de los volúmenes de concreto y agregados, junto a menores precios en dólares de los tres, es decir, de cemento, concreto y agregados. Por otro lado, una señal de optimismo es que los volúmenes de cemento se mantuvieron estables, es decir, no tuvieron como tal variación en comparación anual, lo cual daría un posible cambio de panorama sobre el sector constructor, teniendo en cuenta que los anteriores trimestres se venían contrayendo fuertemente. Los costos de venta se disminuyeron en menor medida que las ventas, lo cual generó una contracción del margen bruto de 230 puntos básicos y el margen EBITDA de 480 puntos básicos. Sin embargo, el margen operacional se expandió 707 puntos básicos, esto debido a la venta de su segmento en Brasil, donde recibió 31 millones de dólares. Es decir, como tal podemos ver la operación de Cemex, que sí mantiene un débil comportamiento, pero la utilidad mostró un crecimiento teniendo en cuenta la venta de su segmento en Brasil por un monto de 31 millones de dólares. En cuanto a Colombia, los volúmenes crecieron el 4% de cemento, lo cual da una mejor señal, aunque esto no se vio como tal reflejado en los ingresos, teniendo en cuenta que tuvo una caída de los precios en dólares del 5%, es decir, el efecto en tasa de cambio le pasó un saldo negativo en Cemex en cuanto a precios. Los volúmenes de cemento y concreto se contrajeron, de concreto se contrajo el 6% y agregados el 4%. Y por el lado de Panamá y Costa Rica, estos mantienen un débil comportamiento, principalmente por una menor demanda de los sectores residenciales y comerciales. Desde el punto de vista técnico, podemos ver la acción de Cemex.
la cual ha mostrado una importante recuperación en las últimas jornadas. Cabe destacar que en la jornada del día de hoy se adelantan procesos en un juzgado en Bogotá acerca de los directivos de la planta Maceo, pero al parecer estos ruidos han venido disipando teniendo en cuenta la valorización de la acción. Teniendo en cuenta los resultados financieros, se puede observar que sigue la dinámica del sector cementero local, aunque teniendo en cuenta esa recuperación de los volúmenes, podrían dar señales que por el lado de cementos podríamos ver un mejor panorama para este año, lo cual cabe destacar que esto favorecería también los resultados de la compañía. Eh, y en cuanto a la gestión de Avianca, Avianca muestra una importante valorización en la jornada del día de ayer y da señales de compra, favoreció principalmente por una debilidad de los precios del crudo. Esto ha generado que las principales aerolíneas en el mundo muestren una recuperación, junto a la noticia de que Avianca Brasil, como tal, no tiene nada que ver financieramente hablando, pero en tema reputacional, esta al parecer no entraría como tal en bancarrota y también existe la posibilidad que sea vendida a una aerolínea brasileña que se llama Azul. Eso fue todo por el mercado accionario. Los dejo con el mercado de dólar con Edwin. Ayer el tipo de cambio cerró en 3.106 con un monto de negociación de 1.021 millones de dólares, apreciándose así 0.14%. El comportamiento estuvo justificado por una leve alza en los precios del petróleo y una oferta de inversionistas en dólares para el pago de renta de grandes contribuyentes. Técnicamente seguimos viendo la tasa de cambio dentro de la tendencia bajista, dentro de los rangos del indicador en la tendencia bajista, por lo que seguimos esperando niveles de 3.070 y 3.045. En renta fija local, la curva de TES en pesos se aplanó debido a una mayor desvalorización en la parte corta y valorizaciones en la parte media y larga. Em, Por otro lado, la curva de TSUR se desvalorizó 5.6 básicos, lo cual es lógico después del dato de inflación que observamos para el día de enero, en el 5, que salió el dato de inflación. Con respecto a deuda corporativa, se negociaron alrededor de 897.000 millones de pesos. De esos 897.000 millones, 2.200 fueron a través de pantalla. Y lo más transado fue inflación con vencimientos a 2019, seguido de tasa fija con vencimientos a 2020 y 2021. Con respecto a los montos, vimos que en inflación, en los indexados a IPC, hubo un aumento considerable pasando hasta al 35% de datos de 10% que veíamos en las últimas jornadas. Esto se dio principalmente porque los inversionistas querían salir de esos tipos de papel, dado que esperan menores datos de inflación en los próximos meses y que pues, se les afecta en la causación de esos títulos. Por otro lado, los tasa fija bajaron en su monto al 54%, de un 60% en promedio que veíamos en las últimas jornadas, y los IBR se mantuvieron en 10%. Con respecto a las tasas, a los márgenes, aunque esperábamos que los IPC se aumentaran en sus márgenes, efectivamente fue así, pero fue muy leve, por lo que continuamos pensando que estos márgenes deberían seguir subiendo en estos días. Y para los tasa fija, aunque hubo un comportamiento mixto, los márgenes también en general se cayeron. Hasta acá el comité diario. Los esperamos mañana con un nuevo informe. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales para mantenerse informados de los movimientos del mercado de capitales. Y muchas gracias.